¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de El Escenario Podcast. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial y tengo aquí mi acordeón para presentarla. Ella es Kenia Galán Delgado. Es actriz, directora de teatro, profesora de artes, tallerista y narradora oral. Ella es cubana. Tiene un tiempo viviendo aquí en Guadalajara, pero ella se formó en la Escuela de Instructores de Artes de Guantánamo, Cuba, de la cual estuvo ahí del 2000 al 2004. También estudió en la Universidad de Guantánamo del 2004 al 2009. Y bueno, tiene una experiencia laboral increíble, ¿no? Fue directora y maestra, profesora en la Casa de Cultura de Guantánamo. También estuvo un tiempo como actriz en la compañía Gigantería Habana, ¿es correcto? Así es. Y bueno, también ella fue directora de la Secretaría de Cultura de Boyeros en La Habana, cargo en el cual estuvo ella desde el 2019 hasta el 2023. Pues esto es El Escenario Podcast. Comenzamos. Kenia, pues qué gusto que nos acompañes, qué gusto que estés aquí con nosotros. Yo ahorita dije un poquito de tus generales, pero me gustaría que tú te presentaras y nos hablaras un poquito de tu experiencia de estos años en formación ahí en Cuba. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de poder traer un poquito también de mi isla a este espacio de México, que también es mi hogar y un país que amo con todo el corazón. Y sí, un poco de todo eso. Comencé en el mundo del teatro a los 6 años, es decir, muy pequeña, en la Casa de Cultura. Y esa Casa de Cultura se volvió primero mi casa, después mi centro laboral y ahí aprendí muchísimo. En Guantánamo, que además es una tierra hermosa. Háblanos un poquito de Guantánamo, porque digo, de este lado de este lado del charco, como decimos, ¿no? Hemos escuchado Guantánamo, pero más por las películas americanas y ese tipo de cosas. Háblanos un poquito de tu ciudad. ¿Naciste ahí en Guantánamo? Sí, Ajá. soy nacida en Guantánamo, soy originalmente una guajira guantanamera, como dice la canción. Ok, ok. Y el término guantanamero es precisamente de los que nacemos en esa amada tierra. Y Guantánamo, que no es nada más que la base naval, es Ujú. una tierra que además es donde surgió el son. Ok, Y Guantánamo es un término de origen taíno, significa tierra entre ríos. ok, Tierra entre ríos, y es una ciudad del oriente, es decir, una provincia, así le llamamos en Cuba, a los estados, una provincia del oriente que como particular tiene, y creo que de ahí viene también el ser de Kenia, actriz, y en eso del camino del arte que he podido experimentar varias ramas del arte, es que Guantánamo tiene una mezcla cultural que define lo que es el color cubano, porque en Guantánamo se definen las tres grandes culturas que dieron origen a la cultura cubana. ok. Estoy hablando de la cultura indígena, Ajá. que eran en el caso de Guantánamo los siboneyes y taínos, la cultura africana y la cultura española. Entonces Ok. nosotros somos una mezcla de esas culturas y de ahí que la presencia y la fortaleza cultural de Guantánamo haya alcanzado niveles internacionales. Por eso la Guantanamera además es una de la canción cubana más universal y la más Ajá. versionada también. Es correcto. De hecho, en algunos lugares que te presentas en México, te presentas como la Guantanamera, ¿no? Sí, sí, Ajá. tengo un unipersonal precisamente y fue a partir de que eso, cada vez que me presentaba y me decían, ¿de qué parte de Cuba eres? Yo decía, yo soy Ajá. guantanamera y decían, Guantanamera. Y yo dije, no, a esto tengo que explicarle porque mucha gente, me pasaba que la gente no sabía, ¿y qué es Guantánamo? Ujú. ¿O qué es Guantanamera? En mi unipersonal yo trato de hacer una breve reseña de que el origen de la canción Guantanamera, Ajá. que es el guantanamero, y además una forma también de dignificar la influencia en la cultura cubana de Guantánamo, que es la región más oriental de Cuba, Ok. a veces olvidada
los grandes circuitos culturales, pero sin embargo una tierra que todos los días está gestando y haciendo cultura, pero como una forma de sobrevivir, de sostener y de ser. Es decir, es una ciudad que canta, baila, actúa, pinta. Wow. O sea, dices, bueno, es complicado, no la corren mucho los circuitos culturales. Sin embargo, había una casa de cultura donde te formaste, donde llegó a ser tu lugar también de trabajo. Así ¿Qué es. tan fácil es hacer arte en Cuba? Platícanos un poquito tu Sí. experiencia. ¿Fácil o difícil? Sí, en Cuba, y aunque muchas personas me dicen, no, todos los cubanos bailan, y eso sí, digo que una de las cosas que tengo que agradecerle precisamente a Cuba es el acceso a la cultura desde edades tempranas. Ok. Sí. Y primero, la formación cultural desde la casa, que creo que es fundamental porque uno define, es decir, yo siempre he creído que los artistas nacemos y en el camino ¿Se forman? vamos formándonos y vamos descubriendo cuáles son nuestros superpoderes artísticos, le digo así. Pero uno nace con esa inquietud, nace con esa necesidad de hacer y de ser a través del arte. Y Cuba precisamente me dio esa herramienta como a muchos colegas míos, desde el seno materno, desde la casa. Tú, desde que estás en el vientre de tu madre, estás oyendo música, estás oyendo a la gente jugando dominó en la calle, estás oyendo la conga que pasa por la calle y todos los vecinos salen a bailar, a arrollar, decimos nosotros, detrás. Hay muchas fiestas populares, pero populares porque es el pueblo quien las define, las defiende y las gesta. Y las instituciones culturales tienen la misión, en el caso de cultura, la misión de preservar, rescatar y promocionar esos saberes culturales y ancestrales que tenemos, tanto desde el punto de vista cultural como de la religiosidad, que también es una parte fuerte de la cultura cubana, la influencia de la cultura africana y española dentro de los elementos culturales de la danza, la pintura, el teatro en Cuba. Wow, o sea, digo, y si hay alguien que nos lo puede decir y esta misión que tiene la cultura en Cuba es tú, que pues tuviste varios cargos de dirección en distintos lugares. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Sí. Primero agradecer infinitamente porque fui una niña, digo, desde los 6 años, yo sabía que quería ser artista y graduándome y trabajando en la Casa de Cultura, hubo una necesidad de que los procesos culturales fueran dirigidos por artistas. Porque pasa a veces que las instituciones culturales, los procesos culturales, los eventos culturales los están dirigiendo personas que no tienen nada que ver con el arte. Y lo dirigen desde lo administrativo, es general, eso es universal. Sí. Desde lo administrativo, pero sin la sensibilidad que tenemos los artistas para con el arte y con el hecho artístico. Nosotros lo sentimos de manera visceral. Claro. Un no es respuesta para un artista porque nosotros, los no existen. Hay vemos el cómo sí, 500,000 posibilidades de poderlo hacer. Y precisamente en esa inquietud, porque siempre he sido defensora de la cultura, digo, desde la cuna, yo siempre supe que iba a hacer. Yo estuve en teatro y danza desde los 6 años. Y se me dio la oportunidad de presentarme una prueba de captación a la Escuela de Arte, de la Escuela de Instructores de Arte, y dije... Y aquí soy. Sí, y había hecho exámenes para una prepa de ciencias exactas porque mi otra pasión era la medicina, pero el arte siempre pudo más. Incluso eso me trajo también sinsabores con mi mamá porque tomé la decisión sin hablar con nadie. Yo creo que mi abuela fue la única que me alcahueteó. Dije, voy a hacer la prueba. Tienen muy buen prestigio tanto los médicos cubanos como los artistas cubanos, son reconocidos en todo el mundo. Entonces tú tenías en la balanza y se inclinó más la balanza hacia las artes. Sí, porque el arte siempre ha sido, incluso cuando a veces me pierdo, el arte siempre viene para rescatarme. Porque a veces uno, en esta necesidad de sobrevivir, en el mundo en el que vivimos ahora, uno dice, no, voy a seguir haciendo arte porque ya uno tiene familia. Y cuando llega la familia, tú dices, cuando era joven y bohemia, no me preocupaba, pero ya cuando uno tiene familia, uno dice, ¿y de esto voy a poder? Sin embargo, uno de los regalos que me dio
Primero, hablábamos de asumir la responsabilidad de dirigir instituciones culturales. Es una tarea difícil, dirigir una institución. Sostener, además, estoy hablando de sostener la política cultural del país, es decir, defender lo que defiende el país políticamente cultural y defender la tradición. Y a veces esos dos términos no tienen un punto de encuentro, y que tú seas esa persona que se encargue de unir eso. Lo otro es lidiar con los artistas, con los gestores culturales, y con lo administrativo. Entonces, decir, quienes tienen que poner los dineros para que la cultura se haga, porque del aire, nosotros hacemos arte del aire, pero necesita una producción, una infraestructura que necesita dinero. Y muchas veces los que tienen el dinero, es decir, los que tienen que poner los dineros, no entienden y ven el arte y la cultura como una pérdida de tiempo, de fondos, y es una mala inversión. Sí. Sin embargo, la vida nos ha demostrado que no es así, porque la cultura salva. Sí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido el arte en pandemia, por ejemplo, cuando estábamos ahí encerrados? Nos salvó, y aunque aprendimos muy poco de esa, precisamente fue el momento, el punto de encuentro de todos, fue eso. Desde los inicios, desde la comunidad primitiva, la cultura siempre ha sido el punto de encuentro. Lo que nos salva es el arte. Y entonces dirigir las instituciones culturales fue difícil, pero aprendí, fue una escuela, además. Aprendí mucho de eso, y también aprendí a amar muchísimo más el oficio de artista. Es correcto. Es decir, ver siempre, y incluso cuando tuve la oportunidad de formar tanto a cuadros de la cultura, es decir, a dirigentes de la cultura como artistas, yo decía, la primera misión de nosotros tiene que ser salvar el arte. Primero hay que poner corazón y después razón. De esto sí se puede, esto no, a eso hay que ponerle dinero o esto no. Qué interesante, ¿no? Primero corazón, después razón. Sí. Muchas veces al revés. Es al revés, ¿no? Bueno, hablaste de tu etapa como gestora, como directora, pero antes de esa etapa, pues vino la etapa de formación, de convertirte en actriz, la danza. Y yo tengo una pregunta aquí que dice, ¿qué tenía Cuba que te formó como artista que no se puede enseñar en ninguna otra escuela del mundo? ¿Qué característica tuvo Cuba para formarte en la artista que eres hoy? Sí, definiría en 3 palabras. Primero, herencia cultural, tradición y resistencia. Esas 3 cosas. Estuve trabajando en Venezuela, de eso vamos a hablar más adelante, y México. Estuve trabajando en Colombia también, en intercambios culturales con fundaciones culturales, y precisamente fueron las cosas que no encontré, decir que esto lo traigo yo de Cuba, esto es mío, me pertenece. Una resiliencia. La resiliencia, esa cultura que resiste a pesar de todo. Sí, la cultura que se abre paso, que no entiende los no y los por qué, y que es el arte de resistencia. Eso me lo dio Cuba, y me lo dio desde la cuna. Es decir, desde que mi abuela me enseñaba los cantos y mi abuelo ensayaba un conjuntico con los amigos, una guitarra, un bongo, y mis tíos me enseñaban a bailar salsa, y mi tía me enseñaba los cuentos para que yo le hiciera cuentos encima de la mesa. Desde entonces, ese ha sido el arte que me salvó. Y eso yo no lo he podido encontrar, al menos para mí, en ningún otro lugar, ni siquiera en otra parte de Cuba. Yo le agradezco mucho al universo haber nacido en Guantánamo. Aunque eso a veces, en vez de ser una estrella, fue un yugo. Entiendo. Ser guantanamera, oriental, mujer, negra, aunque nosotros decimos y hablamos de racialidad y de inclusión, y más estando ahí en Cuba, ¿no? Pero ser del oriente del país, cuando tú llegas a La Habana, que es otra etapa de mi vida, tienes que enfrentarte a todo eso. Alguien que viene de provincia. Sí, de provincia, una campesina, una provinciana, a dirigir procesos ya a nivel país, en la capital de un país que es netamente cultural. Uno se tuvo que crecer. Aunque muchas veces me dijeron, desaprende
Sí, desaprendes, sí, hay cosas que tuve que desaprender. La ingenuidad que me da Guantánamo, de que somos más familiares como toda gente del pueblo, de campo. Las capitales digamos que te endurecen un poco el espíritu, te forjan tu carácter, pero también te enseñan. Y aprendí a amar La Habana también, porque La Habana me enseñó otra parte de la cultura cubana y otra estandarte que defender, que ya no era, es decir, mi pedacito de tierra, sino el tema país, sí, la cultura cubana. A nivel mundial, ¿no? Ahí tenías que lidiar con el tema de tengo que defender la cultura. La imagen de Cuba. La ¿es imagen correcto? Cuba. Wow, qué interesante y muchas gracias por esa respuesta, la verdad. Y bueno, ¿cuál fue la primera obra o danza o proyecto artístico en el que participaste que dijiste, esto es para mí, esto va en serio, que te llevó a tomar esa decisión de no escoger medicina a pesar de lo que dijera tu familia y sí escoger las artes? Mira, yo digo que yo sabía que iba a ser artista, aunque estudiara otra cosa. Yo iba a seguir haciendo arte aunque no viviera de eso. Okay. Lo que pasa es que la vida me premió de que yo me ganara el pan haciendo lo que me gusta además. ¿Qué es esto? A los 6 años, en mi comunidad donde vivía había una maestra de teatro, a la que le agradezco todo, Marisa Mosqueda. Y Marisa empezó a captar los niños en el barrio, los niños con talento y eso, para hacer una obrita de teatro. Ella era instructora de la Casa de la Cultura, donde yo después trabajé y dirigí. Okay. Y Marisa, a los 6 años, mi mamá, hay una cosa particular, mi familia dice que somos de artistas sin título. La primera que lleva un título de artista soy yo. Okay. Fui la realización de la familia. Son de la salud, del deporte, de la educación, de diferentes ramas de la economía, pero artistas de corazón, de siempre. Y mi mamá montaba los sketches para actividades así de la comunidad, para el Día de las Madres, el Día del Niño. Mi mamá siempre fue inquieta pero la instructora de arte, que era vecina cercana, empezó mi mamá, ay, ayúdeme. Y ella dijo, no, después del primer sketch que hicimos, ella le dijo, no, pero es que los niños y que ella tiene mucho talento, vamos a montar ya así una obra en serio para presentarla en la Casa de Cultura. Yo nunca he ido a la Casa de la Cultura. Okay. Y entonces la obra se llama La Cucarachita Martina. Okay. Te juro, Eliseo, que hasta el día de hoy yo tengo incorporado, grabado el texto como si fuera la primera vez que me lo grabé. Qué lindo eso. Cuando yo me gradué y me fui a trabajar para la Casa de la Cultura, sorprendí a mi instructora que todavía trabajaba en la Casa de la Cultura, la profe Marisa, y yo le dije, usted no sabe que a mí nunca se me ha olvidado, y le digo el texto completo, y me senté con ella en la orilla del escenario a decir todo mi texto y lloramos las dos. Digo, porque a mí me cambió la vida ese día. Yo era una niña tímida. Okay. Tímida. Y después de hacer La Cucarachita Martina en la Casa de la Cultura para un público, yo estaba para mi familia, pero así en la calle, yo dije, este es el lugar a hacer. Yo me subí a un escenario y fue en mi casa. Nunca más. Esos son los temores. Yo puedo tener miedo en cualquier otro espacio, pero yo me subo a un escenario y a mí todos mis miedos ese es el área donde todos mis demonios se ponen de acuerdo y se controlan. Ok, me llama la atención, dices, me subo a un escenario, soy otra persona, digo, yo como actor también sé lo que es vivir otra vida delante del público en un escenario, te transporta esa cuarta pared que tienes, bueno, es increíble estar ahí, pero no solamente actuaste, en lo que tengo en mis notas, no solamente actuaste en escenarios, también hiciste teatro callejero. ¿Nos puedes contar un poquito así de tu experiencia en teatro callejero? El pasar por la compañía Gigantería Habana, que es una de las compañías más antiguas de teatro callejero en Cuba, creo que la que más años tiene y que aún persiste, resiste, fuera de instituciones culturales, es decir, autónoma. Vivir esa experiencia, después que yo venía de la institucionalidad, de un arte más conservador, y empezar a trabajar en una compañía en la calle, en La Habana, es decir, las calles de La Habana Vieja, primero pasar por el reto, porque fue un reto que me puse. Ya de hecho, ya yo era madre, tengo 2 hijos.
Ok. Mi hijo varón, que es el más chico, tenía 1 año y 2 meses cuando yo empecé en la compañía. Wow. De hecho, su papá era artista también de allí Ujú. y nosotros no lo llevamos a zanquear con nosotros, él iba en los hombros. O sea, zanquear, o sea, Sí, en los ajá, zancos y el ok. bebé en los hombros. Wow. Sí. Ok. Sí, yo a veces, yo me he disculpado mucho con mis hijitos porque en esto de la vida que tú escoges también arrastras a tu familia, Sí. pero pienso que no tengo algo más preciado para regalarles, para dejarle a ellos de herencia, que eso. Primero, la resistencia que te dé el arte. De hecho, mi hija estudia pintura. Ok. No fue influenciada, fue decisión Ajá. de ella, nos sorprendimos y el niño todavía está por definir, pero dice que va a ser, y aunque sea otras cosas, yo sé que arte va a seguir haciendo. Bueno, Gigantería Habana, primero el reto, es decir, una mujer que yo no tenía 20 años, Ujú. yo tenía 32, Ok. 33, ya un cuerpo que había pasado por 2 procesos de la maternidad. Ujú. Subirse unos zancos, primero todo el entrenamiento, toda la preparación para mantener el equilibrio, para trabajar y la resistencia de estar 2 horas encima de los zancos Wow. por las calles de La Habana Vieja, con un sol, es decir, temperatura de 36 a 40 grados, Wow. todo maquillado, vestuario y pesado el pesado, pero vestuario. además Ajá. todo un show, porque Ajá. es decir, eran obras, eran espectáculos en la calle. Ajá. Eran espectáculos, uno analizaba, hacíamos estudios de público y las obras eran en función de la gente que pasaba en La Habana, pero fue una experiencia maravillosa. Ahí era con la gente de cubana o también tenían contacto con extranjeros, con turistas. No, nosotros trabajamos, la compañía tiene una de las misiones que hace el espectáculo de variedades para el turismo. Para el turismo. Sí, aunque Ok. como es en la calle, nosotros actuábamos Ajá. así, no, tú no definías, pero el Ajá. objetivo era precisamente el arte para el turismo. Ok. Sí, porque era es parte de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana. Sí, la compañía es parte del paquete, es decir, de la estrategia cultural de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, que es una ciudad además patrimonial, declarada por la UNESCO. Y era eso, rescatar primero las tradiciones que se hacían desde el carnaval, desde la fiesta de Reyes, de los cabildos, Ok. de todas las procesiones, de los santos patrones. Sí, los actos Sí, la liturgia, sacramentales, la sí, la liturgia. liturgia Ujú. y todo lo que tiene que ver con el sincretismo, porque además nosotros interpretamos ahí nuestras deidades africanas, los santos católicos, celebramos y el carnaval de La Habana, Ok. porque era música en vivo, sí, toda la música se hacía en vivo. Wow. Percusión, todo. Vivíamos, reinventamos, hacíamos espectáculos de fuego en la noche. Fue La Habana, pero el reto más difícil, Ujú. porque la gente está en la calle. Es correcto. La gente no pagó para verte, no va Ajá. porque quiere verte. La gente está transitando y tú vienes a Ajá. intervenir en su espacio. Sí, claro, ellos no pidieron verte, Y ¿no? entonces tiene Ajá. que ser lo suficiente interesante para que el público se interese por ver lo que tú tienes para ofrecer. Y el regalo era tan grande que uno llegaba a conectar tanto con el público, tanto extranjero de todas partes del mundo como el cubano, que la gente se iban detrás de nosotros todo el pasacalle Ok. hasta el final. Sí. Tú ibas arrastrando al público y nosotros hacíamos, por ejemplo, en la calle, empezamos en la calle de Madera, que era la presentación. Ujú. Desde que nosotros salíamos a ponernos el equipo en la calle, Ya se estaba juntando ya la la gente se empezaba a juntar Ok. y los percusionistas calentando los tambores para empezar y ya el espectáculo, nosotros sabemos, siempre empezaba ahí. Ok. Es decir, ya desde que tú te estabas poniendo saco, tú estabas en el personaje. Claro. Y la gente iba a hablar, no sé qué, The Picture, y nosotros haciendo, Ajá. pero ya tú estabas metido en el personaje. Ok. Y ahí no lo soltabas hasta el final. 2 horas. 2 horas. Ok. Bueno, en lo formal, en el Instituto de Artes, en la universidad, estudiaste a Shakespeare, estudiaste a Lorca, representaste obras de ellos, pero ¿qué te enseñó la calle que ellos no? Pero fíjate que amo Shakespeare y Lorca, sobre todo de Lorca. De Shakespeare nosotros hicimos pude interpretar Romeo y Julieta y Hamlet.
Pero de Lorca, que además es un escritor que adoro, hay una obra de Lorca y el personaje que me cautivó, pero que me marcó además porque fue mi examen final de actuación en la escuela de instructores. Okay. Y siguió conmigo, el personaje viajó conmigo, incluso a veces hacían como sketch en eventos y ese teatro, y me llamaban y me decían para que haga la Zapatera Prodigiosa. El personaje de la Zapatera Prodigiosa fue mi examen de graduación de teatro. Okay. Y Lorca, tengo mucho que agradecer a Lorca. Hicimos Yerma, Bodas de Sangre, Los Títeres de Cachiporra. Ajá. No, Lorca, mágico Lorca. Pero esa de la Zapatera Prodigiosa, sí, fue mágico. Pero lo que me enseñó es decir, los clásicos te dan esa medida de tu poder, el formalizar el oficio. Okay. ¿Sí? Tú estás pendiente a la técnica, al escenario, a las luces, al telón, al público que va, a los que van, es decir, a los expertos, a los críticos, a los actores consagrados, al detractor que nunca creyó en ti y va también ahí, enfrentarte a eso. Pero lo que me enseñó la calle no tiene que ver. Yo hice mucho teatro comunitario también. Okay. Cuando me gradué y empecé a trabajar ya, cuando terminé la licenciatura, trabajé en una secundaria en la periferia de Guantánamo. Y era una zona muy desprotegida, digamos, de instituciones culturales. Es decir, la institución más importante era las escuelas, la primaria y la secundaria. Okay. Y era un barrio que estaba sí, jóvenes metidos ya en la delincuencia, muchos había que estarle exigiendo que terminaran la escuela. Y yo hice precisamente mi tesis en la licenciatura fue la creación de un movimiento teatral con jóvenes en esa situación. Sí, y esa investigación primero me dio de regalarle a esa comunidad un teatro, incluso rescatamos un espacio que todavía hoy funciona para todas sus actividades culturales, no tenía institución cultural. Pero de esos jóvenes, en la actualidad, de esos jóvenes que empezaron así como el juego y vamos a ver qué dice esta loca. Yo tengo 3 actores profesionales. ¿Sí? Wow. Fueron mis alumnos dentro de la investigación. Estuvieron dentro de la investigación, hicimos el proyecto, hicimos una presentación en Casa de Cultura y después siguieron conmigo todo el tiempo. Es decir, tuvimos 10 años trabajando. ¿Sí? Fueron mis actores y eran jóvenes así, estudiaban otra cosa, jóvenes de la calle. Que dejaron la calle para creer en el arte, que a veces no daba para comer. Yo decía, no, mami, pero daba vida. Lo salvó, ¿no? Y el arte lo salvó porque precisamente uno de ellos está en Rusia. ¿En Rusia? Ahorita sí. Wow. Y evaluados de actores. Es decir, en Cuba hay un sistema de evaluación de los actores, tercero, segundo y primer nivel. Doriqui tiene primer nivel en actuación. Wow. Y es uno de los regalos que me dio la vida, ¿sí? de poder demostrarme a mí misma que no me equivoqué en eso. Fue difícil, ¿sí? Intervenir una comunidad con un nivel de delincuencia elevado, con un acceso a la cultura, a pesar de que en Cuba las instituciones culturales la cultura es gratuita, es decir, tú tienes acceso, pero en un barrio la gente no va a ir al centro de la ciudad, y más cuando hay una casa de cultura, una casa de la música y un teatro. La gente no va al pueblo, se quedan en el barrio ahí tomando ron, jugando dominó y viendo. Y que tú le pudieras regalar al barrio ese. Primero que fuiste la profesora de arte de la secundaria, si ya me conocían. Yo era la profesora de teatro de la secundaria. Y la loca que movilizó y puso a todo el barrio, es decir, a la mamá que no le interesaba, al papá alcohólico, a conseguir vestuario, a hacer una silla, a ponerle escenografía. Oye, tú me traes 5 personas y tú más, porque a tu hijo lo tiene que ver todo el mundo. Claro. Y llenar un teatro de gente del barrio. Eso fue mágico, un regalazo. Pues tú fuiste en este caso la Marisa Mosqueda sí. de ellos, ¿no? O sea, aquella maestra que llegó. Que me salvó. Y digo que
que tiene que ser esa la misión del artista. Si a ti te dan un regalo, así cuando la persona, los maestros que ayudan en tu formación, y yo creo que no hay una forma mejor de homenajear a tus maestros que tú devolviendo eso que se te fue otorgado. Sí, ¿no? Esta filosofía de flujo, Sí. de lo que yo recibo no se quede estancado No, aquí es que porque no se es echa a perder, porque que no es fluya, ¿no? mío. Es correcto. Cuando nosotros entendamos que el arte no nos pertenece, absolutamente no. El arte está hecho para el mundo, es decir, para darlo. Si tú encierras tu arte, ¿de qué me vale pintar un cuadro y tenerlo Y ahí? tenerlo ahí encerrado en el sótano, ¿no? Que no Ajá. transformó a nadie, no ayudó, no conmovió. Entonces el arte tiene que motivar, que transgredir, que mostrar, que enseñar. Si tú lo tienes encerrado, tú haces arte para ti. No estás No está cumpliendo cumpliendo con la su función. misión. La misión del arte tiene que ser esa. Y tiene que ser, además, renovadora y tiene que ser formadora. Y yo creo que no hay una forma más bonita, más sana, además, porque nadie se ha lastimado, de transformar la conciencia humana, de transformar al ser humano para bien, que a través del arte. Mira, me encanta lo que dices porque nosotros en escenario, casa productora, este podcast, el escenario podcast nace de nuestra casa productora que es escenario, pero nuestro lema es en escenario casa productora contamos historias que transforman vidas. Así ¿sí? es. Y ese poder de transformación que tiene el arte, una historia bien contada, le puede llegar a cambiar la vida pues a alguien, ¿no? El arte tiene ese poder. Pero nosotros también hemos tratado de tener mucho cuidado porque este poder transformador es una gran responsabilidad, Sí. ¿sí? Porque algo que yo les comentaba, hay mecenas, tenemos mecenas que nos apoyan para que podamos estar haciendo esto. Un mecenas básicamente es un patrocinador de la cultura y las artes para nuestro público, si no había escuchado el término antes. Pero yo cuando voy con los mecenas y les explico lo que hacemos, yo les digo, es que tiene tanto poder el arte para transformar la vida de las personas que una chica que está quizás ahorita padeciendo porque salió embarazada, el novio la dejó y ve una película en el cine, o puede salir de esa película diciendo, sí, es mi cuerpo, es mi vida, mi decisión y me voy a deshacer de este bebé porque yo decido, o puede salir diciendo, no, es una vida, soy su madre, a lo mejor no la puedo tener, pero de alguna manera lo voy a poder sostener. O sea, entra en juego ahí hasta cuestiones de vida o muerte. Sí. Y por un mismo poder, no sé, un vehículo que es el arte, tú puedes llegar a transformar la vida de una persona de una manera poderosa. Y es ahí donde yo digo que los artistas tenemos una gran responsabilidad de lo que transmitimos, de la manera en que lo hacemos. Así es. Y a la gente que se lo estamos haciendo llegar. Así Pero es. me encantó esto. Coincido totalmente contigo, sí, así es. Mira, una última pregunta que quiero ya para cerrar esta etapa de la calle y de este teatro formativo, estas licenciaturas que nos hacen falta tanto también tomar a los artistas, formalizar. ¿Dónde crees que el teatro sea más honesto? ¿En el escenario o en la calle? Yo creo que el teatro más honesto es donde se haga de corazón. Okay. Donde se haga de corazón. Uno no sabe qué alma vas a tocar, tanto en una sala de teatro como en la calle. Pero yo sigo apostando porque nosotros tenemos que seguir haciendo teatro en la comunidad. Sí. En la comunidad, porque se nos siguen quedando personitas, almitas, que están necesitadas de escuchar el mensaje, de salvarse a través del arte, que no tienen acceso a la cultura o que nunca les interesó porque nadie les dijo. Empezar en la calle es también nosotros atraer a las personas hacia las instituciones culturales que también necesitan de público para sobrevivir. Sí, yo creo que lo primero que hace el arte es conectar a las personas con su realidad, con su necesidad, con otras personas, sin sentirse
señalados, ¿no? Sí. Porque estás viendo... Ni comprometido. Ni comprometido. O sea, tú solito te identificas cuando estás viendo, yo me parezco a Sí, ese. incluso a veces no lo decimos porque Ajá. es la magia del arte, sobre todo del teatro. No lo dice, pero tú te lo llevas a la casa y tú te pones a reflexionar y entonces uno planta una semilla en silencio y después con los años descubre que en un momentico un personajito tuyo, sencillo, o una acción en medio de la calle, un sketch, un teatro de relaciones. Yo hago mucho teatro del oprimido. Aquí en Guadalajara di un taller sobre el teatro en espacios alternativos que trata precisamente de apropiarse de los espacios. Es decir, cualquier escenario, solo vas a un espacio vacío para que un actor lo atraviese y se está haciendo teatro, decía Chekhov. El espacio vacío, es decir, los escenarios están. Cuando la gente no van a ir al teatro, el teatro tiene que llegar a la gente. Nosotros nos debemos a la gente. No, pues me encanta eso, ¿no? Y esa frase de Chekhov también a mí me ha marcado a través de los años. Trabajaste muchos años formando artistas, ya nos comentaste de estos casos de éxito de tus 3 muchachos, uno de ellos está en Rusia. Pero ¿qué te duele más? ¿Un mal actor o un artista sin propósito? Un artista sin propósito. Porque para mí el término bueno o mal actor, eso es relativo. Yo tengo que decir, en la experiencia de formar actores y de formar personas que no tenían nada que ver con la actuación, e incluso a veces porque me pasó con un caso se me fue un personaje, sí, una actriz, y tuve que asumir el personaje con una persona y enseñarla de cero, pero además un almita que no conectaba con el otro grupo. Es decir, de estas personas rompegrupos le decimos a nosotros que me decían, mis actores siempre me dijeron, mami, pero ¿por qué la trae? Le digo, yo la necesito. Había algo que yo había visto en ella que los demás no vieron. Y parecía mala actriz. Pero así, es decir, el instinto, el olfato y el corazón me decía que eso era un diamante en bruto. Que necesitaba que yo le diera varios sacudiones, le di también. Varia presión. Sí, la presioné muchas veces, pero el artista sin propósito no hay forma de que tú lo puedas hacer cambiar. El mal actor, lo que le falta es oficio, es entrenamiento. Tablas. Es tabla y es personas que lo guíen sin juzgar, porque tú puedes frustrar como maestro a un actor para toda la vida. Claro. A mí muchas veces intentaron, pero yo tengo un alma rebelde. Guantanamera. Sí, yo soy guantanamera de pura cepa, no tengo hija de mambises y de esclavos que se liberaron y de indígenas que se sublevaron. Entonces eso también me ha hecho de que yo no, porque incluso cuando yo estuve haciendo teatro con mi grupo, hubo gente que incluso como yo vengo de una formación teatral y danzaria, porque la ciudad de Guantánamo es una ciudad que da de danzantes. Tiene 3 grandes compañías, son de nivel internacional, pero radica ahí, nunca se han movido. Y entonces nosotros tenemos la influencia africana, haitiana, española, árabe, China. Guantánamo tiene un acervo. Cuando tú haces la Semana de Cultura de Guantánamo, tú te das cuenta de los chinos, los de Cantón, y ahí la tradición, la herencia asiática en la cultura guantanamera. Entonces, la conga de nosotros, que es de popular y que viene de la cultura africana y de los negros de barracones, tiene corneta china, que la identifica dentro de todas las comparsas y congas. Es decir, el toque del oriente es diferente al occidente, porque nosotros tenemos corneta china. Claro. Y es un elemento particular. Pero mucha gente, incluso como yo hacía, a mí me encanta la danza teatro, porque digo que el cuerpo tiene posibilidades de expresión ilimitadas. El límite está aquí. El cuerpo no, el cuerpo obedece. Y a mí me gustaba que mis actores, incluso los que no sabían bailar, aprendieron cantar, actuar y bailar. Wow. Le digo, porque hay que utilizar todas las herramientas que tú tienes para hacer arte, tienes que explotarla al máximo. Claro, es tu instrumento, tu y cuerpo. Mucha gente me dijeron, no, pero que lo que tú haces no es teatro. Le digo, le voy a poner no teatro. Pero sí, mis actores se reían, no, decían,
Y me decían, no, es que lo que ella está haciendo, lo que Kenya está haciendo, no es decir, los teatristas tradicionales, la vieja escuela, que no quería, ¿cómo se llama? Tener su toque y el arte que no tiene que contextualizarse, porque el arte se tiene que parecer al público que lo consume. Oh, qué interesante. Entonces, tú no puedes hacer el teatro de Shakespeare y Chekhov con el vestuario, la mesa y eso, aunque tenga que respetar el texto y el clásico, porque la gente no, ¿cuál es el punto de encuentro con la modernidad? Si la gente no se ve reflejada, entonces, tú no estás Muchos haciendo. dicen que la situación o el tema, pero pues sí, como dices, o sea, el tema... Y en los tiempos que corren ahora, con la Ajá. inmediatez de la noticia, con un internet, con unas redes sociales, con todo lo inmediato y rápido, los reality shows, si tú no haces un teatro que se parezca a la gente y que la gente se vea reflejada, conmovida y diciendo, estoy bien o estoy mal, o por aquí no va bien. Entonces tú no te puedes... Desde entonces yo entendí muy jovencita que yo tenía en Guantánamo, yo estaba haciendo un teatro que no se parecía al teatro que se hacía en Guantánamo. Okay. Pero también tuve el apoyo de mis maestros que sí entendía que le tocaba a mi generación romper. Es este propósito del que hablamos que tiene el artista, ¿no? El actor. Tú tienes que romper. Hoy en día sí se está haciendo y las compañías de danza hacen danza teatro y me encanta. Hay muchos espectáculos que tú no sabes definir. ¿Es una obra danzaria o es una obra teatral? Y yo digo, es arte. Sí. Es arte. Wow, bueno, digo, hay mucha tela donde cortar. No, podemos. Pero, de hecho, ya me contestaste una pregunta que te iba a hacer. Una de mis preguntas que tenía aquí en mis notas es, ¿se puede cambiar una comunidad a través del teatro o es un discurso romántico? No, yo creo que sí. no es un discurso romántico, yo creo que es algo que lo viviste, lo experimentaste y lo seguimos experimentando todos aquellos todos que los hacemos. días nos vamos sorprendiendo porque me ha tocado aquí y me tocó cuando trabajé en Venezuela en comunidades de extrema pobreza, igual, con todo el problema de violencia, el teatro transforma una comunidad, porque además, cuando tú trabajas en el teatro, tú vinculas a toda la familia al hecho artístico, es decir, no nada más al niño que está actuando, no es nada más al joven que está actuando. Tú estás comprometiendo a toda la familia. El papá que va a poner el dinero, la mamá que va a hacer el vestuario. Y el hermano que va a ir a apoyar y aplaudir y que le presume que su hermano se hizo actor. Y así. Y aquí también me ha pasado. Yo soy miembro del Festival Internacional de Cuentacuentos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que fue la Fundación del Sol, que fue quien me abrió las puertas a México y le estoy eternamente agradecida y que voy a seguir contribuyendo con ellos, porque además el trabajo que hacen en toda la costa michoacana de llevar espectáculos de cuentacuentos a los colegios, a las comunidades. Tú dices, me parece que son los niños, yo no te puedo decir si son niños cubanos de Guantánamo, de La Habana, de Maracaibo o Caracas en Venezuela, de Barranquilla donde trabajo, en La Guajira, en Riohacha, en Colombia, porque son niños necesitados de arte, de que el artista llegue allí a donde está. Okay. Y allí sorprende porque niños, no, yo también sé hacer cuentos, ay, bien, échate un cuento ahí. y siembras la semilla, ¿no? De algo que puede germinar y producir algo muy grande. Este mundo necesita mucho más artistas y menos soldados. Es correcto. Mucho más artistas. Sería muy distinto. Sí, si nos dedicáramos a hacer más arte, menos guerra estaríamos, viviéramos un mundo más en paz. Yo sigo siendo defensora de que el camino de la paz es a través del arte. Y hablando del arte y del camino de la paz y de la creación del arte y de los artistas que ejercen este arte, que en tu experiencia en ambos lados podríamos decir, del escenario, arriba del escenario y abajo del escenario, ¿qué es más fácil, crear arte o gestionar artistas? Gestionar artistas. Siempre esa es una tarea titánica. Gestionar artistas, primero porque los artistas tenemos algo que se llama ego, sí, que a veces sin saber y que hace mucho daño. El ego no es malo. El ego tiene que ver con el amor propio y con la fe que tú tienes en ti, en lo que haces y en tu superpoder. Así yo le llamo, tus superpoderes. Okay. Todos somos seres poderosísimos, pero nosotros tenemos que saber manejar nuestro ego.
El ego tiene que ser para sumar y no para restar. El ego no es para dejarnos solitos aislados en nuestra isla. El ego tiene que ser para que tu luz, la luz que tú llevas, sirva para alumbrar el camino de otros. Y cuando no es así, entonces tú eres un artista sin propósito. Okay. Sí, es un arte que no trasciende. Y gestionar eso. Gestionar primero, es decir, convencer y tratar de que varios egos encuentren un punto de encuentro donde todos puedan hacer por el bien común. Y lo otro está gestionar desde la institucionalidad, desde los patrocinadores, desde las personas que sí tienen los presupuestos y que nosotros que necesitamos, pero que no entienden cuál es la misión de la cultura, ni qué ganan con eso. Yo digo que todo el que apuesta por la cultura, nunca vas a perder con la cultura. Nunca lo pierdes. Ese es un discurso que yo le digo mucho, sí a las instituciones culturales en nuestro país con los que he tenido la oportunidad de trabajar, pero también a estos empresarios y gente que pues tienen los recursos para apoyar de una manera muy importante el arte y la cultura, el entretenimiento. Ellos tienen realmente ahora sí que un poder económico ellos tienen para transformar, ellos ¿no? tienen el poder, Uh-huh. Una parte del poder y nosotros otro. Entonces, en este negocio, digamos, de gestionar la cultura, ninguno vamos a salir perdiendo. Es correcto. Ni el que invierte en la cultura, ni el que hace la cultura. Y esto que también es un mensaje para las personas que a veces dudan en invertir en la cultura. Digo, no estamos sembrando en terrenos infértiles. Da mucho fruto invertir Da en la mucho cultura. fruto. A veces hay que tenerle un poquito de paciencia. Pero una vida que nosotros salvemos, una vida que salvemos a través del arte es un ser que va a seguir irradiando luz. Tú salvas a uno y el otro salva a otro, y cuando somos miles que hemos salvado a través del arte. Y yo sé, yo trabajé, por ejemplo, en Venezuela y en Colombia trabajé mucho con patrocinio, porque en Cuba hay un mecanismo institucional que protege la cultura. Es decir, tiene como prioridad Cuba maneja el concepto de que lo primero que hay que salvar es la cultura. Y entonces en eso los presupuestos, aunque a veces no estamos de acuerdo con la cantidad de dinero que nos ponen para todo lo que creamos, pero también es un país que crea mucho. No, y a pesar de las limitaciones en el recurso que es les dan, otra. o sea, si lo comparas con lo que dan en comparación de otros países, pues la verdad terminan dando muchísimo y dándole mucha prioridad. Sí, y por lo menos es el que se priorice. El papel de las casas de cultura, ¿qué es? Yo soy una niña de 6 años salvada por la cultura. Y como yo, miles de artistas que fueron jóvenes que un día que estudiaron una carrera y un día se sentaron y vieron un profesor de guitarra y empezaron a tocar la guitarra y hoy están en grandes escenarios. Si no hubiera habido esa Casa de la Cultura, si no hubiera habido nada de arte cerca de tu entorno, yo sé que en la familia se maneja este entorno artístico, pero si no hubiera habido los medios, si no hubiera habido el apoyo, el impulso, ¿dónde estaría Kenya ahorita? Así es. Quizás no estaría aquí en México. No, y hace muy poco estaba hablando con un amigo aquí tapatío también, y yo le decía, no, porque los artistas no morimos de hambre, y él se queda así mirando y dice, Kenya. Yo creo que tenemos que dejar artistas dejar de manejar ese término, porque ¿hasta dónde has llegado tú? Y le digo, y cuando yo me pongo a repasar todo lo que yo he conseguido, no voy a decir, en mi casa, mi trabajo, salir de Cuba y colaborar con otros países y otras fundaciones, otras tierras, aprender y nutrirme, porque a mí Venezuela me aportó mucho el teatro que yo hacía y el arte que yo gestionaba antes de salir de Cuba. Se transformó cuando yo trabajé 3 años en Venezuela y pude ver la pobreza de cerca, extrema, y primero honrar lo que yo tenía, que a veces uno tiene que salir afuera, como el mexicano, no, y critica a México, pero sal un momentico y cuando tú llegas a otro lado, tú dices, no, yo soy millonario. Sí. Yo soy millonario. Y eso, salir y nutrirte de eso. Entonces, Venezuela me dio la gaita, me dio el joropo, me dio otro que veía que desde la familia los niños aprendían a tocar furro, tambora, que los niños bailaban joropo desde la casa, en la escuela, yo decía. Y que era, por ejemplo, el día de la danza, todas las danzas tradicionales, cosa que a mí también amo de México. Sí, una cultura, yo me enamoré de la cultura mexicana, porque México tiene una cultura tan
bonita, Y rica, ¿no? tan ancestral, tan fuerte, tan arraigada, que el mexicano, yo soy una fiel defensora de la cultura mexicana. Tengo una amiga que ella me dice, porque yo soy de pueblear mucho, voy a pueblo, pero yo siempre hago mi trabajo de investigación como antropóloga, como investigadora, como gestora de la cultura y como ciudadana del mundo. Yo llego a los pueblitos, pido cuál es el plato típico, la danza, aprendo a bailar, no sé qué, veo cuáles son las expresiones, entonces que si la danza de los viejitos y pregunto y por qué. Yo estuve en febrero en la ceremonia del encendido del fuego nuevo Purépecha. Ok. Y yo salí de ahí, Ajá. yo decía, es que los mexicanos tienen que entender Yo que creo tienen que un poder. Y mi amiga decía, es que tú estás haciendo cosas que nosotros... no hemos hecho. Tengo amigos mexicanos que están descubriendo un México a través de mí. Ok. Y entonces, gracias México, porque creo que siempre estamos en el lugar correcto. Siempre estamos en el lugar correcto. Era un regalo que el universo tenía para mí. Yo hacía mucho tiempo quería conocer México, quería. Pero por una cosa u otra, nunca. Y estamos amigos, tengo amigos mexicanos que visitaban Cuba y eso, y nunca pude. Pero era así, mi corazón decía, yo tenía que llegar a esta tierra. Porque la queña guantanamera no es la misma queña que llegó a La Habana, porque yo traje toda mi cultura de Guantánamo. La Habana me regaló otras cosas, fortaleció también mi espíritu. En La Habana me hice sanquera, artista callejera, pero gestora de la cultura en la capital de la ciudad. Aprendí a manejar los presupuestos. La otra parte de la cultura, que es la estresante, la de contar los dineros y los eventos del año y cuánto dinero se le va a poner, y la población criticando y a veces insatisfecho porque uno quiere hacer más y no tiene cómo. Y salir a Colombia y aprender. Yo bailé en el Carnaval de Barranquilla, no te había contado. Okay. Yo bailé en el Carnaval de Barranquilla en 2 comparsas. Una de esas, él recibió el Congo de Oro. Wow. Sí, el gran premio. Ganó. Y dicen amigos, no, es porque teníamos cubano dentro de la comparsa. Pero fui también jurado del Festival de Comedias del Carnaval. Entonces yo vi otra parte del teatro, que Colombia tiene una fortaleza teatral, de teatro de calle. Teatro de calle, y también ellos tienen muy fuerte el teatro físico, Sí, el clown. Colombia es... Y entonces, nosotros somos un territorio poderoso, Latinoamérica. Nosotros tenemos que dejar de estar mirando arriba y empezar a mirar de nuevo abajo a las raíces, porque somos tan ricos culturalmente. Entonces llego a México y México todos los días me sorprende y me regala cosas. Y me vienen apareciendo en el camino personitas así, cuando a veces uno siente que está perdido así, porque llegar y empezar a mí nadie aquí me conoce. Ok. Me conocía. Ok. Y uno no puede llegar a decir, a donde fueres, haz lo que vieres. Uno puede llegar, no, porque si yo fui secretaria de Cultura y eso, porque ¿qué le importa al mexicano quién yo soy o dónde soy, qué hago? Usted vino. No, pero tienes unas credenciales increíbles, sí. Pero como tú dices, ¿no? A veces la gente que no está tan y fíjate, no la llevo tampoco como estandarte así. Claro. Yo me doy la oportunidad de conocer a la gente y de que la gente me conozca. Y sí agradezco porque he tenido siempre la buena intuición, el tino, no sé, la vista larga y eso, de poder conocer a la gente, decir en su esencia. ¿Sí? No soy fácil de engañar así como vengo del barrio y del campo y sé exactamente cuando la persona viene desde la humildad y desde la limpieza del corazón y cuando viene la gente para utilizarte o manipularte. Y entonces, agradecida yo siempre con la vida y con todo lo que Latinoamérica me ha dado y con México. Mira, Kenya, la verdad, pues creo que esta charla ha estado buenísima. Creo que nos quedamos cortos con todas las preguntas. Te vamos a tener que invitar. No, mis amigos, cuando mis amigos escuchen esto, van a decir, pero ¿quién mandó a invitarla? Porque ella no deja hablar. No, está excelente. Yo tengo aquí muchas preguntas que tienen que ver con el sistema, con la política y la cultura, con la migración. Con de ese podemos hablar ahorita, de la migración. Sí. Igual lo dejamos para un siguiente capítulo, pero también si a ti te gustó todo lo que escuchaste y tienes algunas preguntas que quieras hacerle a Kenya acerca de pues esta experiencia que he tenido como artista,
no solamente gestionando la cultura en tu país, sino teniendo la oportunidad de viajar por varios países, ver cómo es el sistema distinto en otros países, qué tanto se apoya o qué, no o qué tanto falta apoyo, y qué ha sido para ti como artista estar viviendo en estos lugares. Yo creo que la charla nos queda para 1 hora más. Lástima que el podcast ya no nos da ese tiempo. No pidas perdón, ha estado muy interesante. El día de hoy nos quedamos y yo creo que con esto podemos cerrar y también pedirte que nos des tu comentario final. Hoy entendimos que el arte transforma, puede llegar a transformar no solamente la vida de una persona, sino la vida de una comunidad. Hoy también entendimos que el artista tiene un propósito y una responsabilidad con el mensaje que está llevando. ¿Tú qué podrías agregar a esto para finalizar? Bueno, yo quiero finalizar, fíjate que ahora que hablamos y del propósito, la misión del arte, con una frase del más universal de los cubanos, que es nuestro apóstol José Martí, y me considero una martiana, porque como intelectual, como artista, pero como patriota, nos dejó un legado vasto para Latinoamérica, que todo latinoamericano debería leer a José Martí. Martí decía, ¿qué es el arte sino el modo más corto de llegar al triunfo de la verdad y de ponerla a su vez de manera que palpite y centellee en las mentes y en los corazones? Con esa me quedo. Pues muchísimas gracias. A ti. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, yo feliz. Yo estoy seguro que nuestro público quedó encantado con esta charla. Gracias. Y les recuerdo, pónganos ahí sus comentarios o sus preguntas para Kenia, para que en una siguiente oportunidad que nos acompañe podamos también hacérselas llegar. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio de El Escenario Podcast. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.